nombre es Víctor Juárez. Estamos en las entrevistas de este proyecto de investigación llamado Medicina Familiar en Beneficio de Todos. Este proyecto que nació en México con médicos especialistas en medicina familiar y que ahorita estamos realizando investigación sobre el tema de COVID-19, ahorita que estamos cursando con esta pandemia. Y bueno, al día de hoy me toca el honor de entrevistar y charlar con un gran doctor, médico mexicano, ícono en investigación en medicina familiar. Él es el doctor José Manuel Ramírez Aranda, es médico familiar, profesor de la residencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, editor en jefe de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, que es un órgano difusor de la Federación de Especialistas y Residentes de Médicos Familiares AC. Doctor José Manuel, muchas gracias por esta entrevista, por compartirnos sus conocimientos y bueno, pues gracias por expresarnos este tiempo, doctor. ¿Cómo está? Gracias, primeramente, Víctor, a ti, a tu programa y a tu audiencia. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, gracias por haberme invitado. Pues aquí estoy, creo que es necesario comentar algunos aspectos de COVID, sobre todo lo que respecta a lo relacionado con investigación, que es, bueno, es el área que manejamos. Tú dirás, estoy a tu disposición. Pues mire, hoy vamos a hablar acerca de cómo interpretar la eficacia de los tratamientos en casos de COVID. Y voy a iniciar con esta pregunta. En redes sociales han aparecido múltiples tratamientos para el SARS-CoV-2 e incluso tratamientos empíricos. Vemos a un doctor que recomendaba incluso una secadora en la nariz y bueno, unos que pueden llegar a ser hasta peligrosos, ¿no? Se habla de hidroxicloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir, plasma, en fin, un montón de tratamientos. ¿Cómo interpretamos la eficacia de los tratamientos en casos de COVID-19? En primer lugar, hay que reconocer que este es un virus nuevo y para el cual no existe tratamiento. Y realmente cuando hablamos de esto, de que no existe tratamiento para una enfermedad que es potencialmente mortal, porque así es el COVID-19, estamos ante una disyuntiva de saber si nos afecta, qué es lo que vamos a hacer. Los profesionales de la salud tienen la opción de informarse, ya sea en revistas médicas o en el medio académico, de cuál puede ser el tratamiento, pero también la población tiene la idea de que puede buscar una cura o trata de encontrar un tratamiento para esta enfermedad. Y esto realmente nos lleva al punto de la pregunta que mencionas, porque ciertamente que han aparecido muchos, en los medios sobre todo, en las redes sociales han aparecido tratamientos desde vitaminas, frutas raras, jugos raros, hasta incluso profesionales que recomiendan tratamientos como el utilizar aire caliente en las fosas nasales, e incluso últimamente cuando ya se está usando tratamientos como la hidroxicloroquina más la citromicina, hay quien recomienda y dice, hemos descubierto el tratamiento del COVID-19. Y entonces la pregunta que se antoja es, ¿con base en qué se dice que este es el tratamiento definitivo? Entonces, de ahí la importancia de hablar de este tema, de la eficacia de los tratamientos, cómo saber que realmente un tratamiento es eficaz. Y ahora, sí, perdón. Sí, los profesionales de la salud, ¿qué debemos tener en cuenta cuando se habla que determinado producto o medicamento es efectivo para curar a los pacientes con COVID? Aquí es muy importante que el profesional de la salud, sobre todo, deba tener en cuenta que el medicamento que se está prescribiendo debe de estar probado que sirve. Y la forma de probar su eficacia es a través de investigación.
Y aquí quiero referirme a esto porque es muy importante y lo he visto en los medios, como una persona, incluso los médicos que han probado ciertos tratamientos, por ejemplo, antiinflamatorios más antirretrovirales, y dicen, hemos descubierto ya el tratamiento porque yo curé un paciente o 2 pacientes y evolucionó muy bien. Esto es diferente a comprobar la eficacia. El hecho de que haya resultado bien en un paciente o en 2 no significa que ese sea el tratamiento correcto. Puede ser que por alguna razón la evolución de la enfermedad iba a ser a la curación, o las características de la persona, del paciente, eran aquellas características que favorecían la resolución del problema, pero no quiere decir que el tratamiento es efectivo. Entonces, esto es algo diferente a hacer un estudio de investigación. Entonces, yo creo que los profesionales de salud lo primero que deben de hacer es preguntarse, ¿este tratamiento ha sido demostrado científicamente que funciona? Demostrar científicamente quiere decir que existan artículos científicos publicados en buenas revistas en donde se demuestre que sí realmente funciona. Perfecto. Entonces, hablamos de que es necesaria la investigación como una herramienta para demostrar que un producto es efectivo o es seguro. Pero ¿cómo debe ser entonces este diseño de investigación que aseguraría que el medicamento es benéfico y seguro para los pacientes? El diseño para medicamentos, para probar la eficacia de medicamentos, se les llama ensayos clínicos. Y este ensayo clínico tiene una características muy especiales. En primer lugar, se trata de un estudio comparativo. Es un estudio comparativo que se hace prospectivamente y se hace con un grupo de pacientes que tiene ciertas características bien definidas, debe de tener las características bien definidas, ya sea que sean de determinado sexo, edad, condición, gravedad, parámetros clínicos. Y este grupo de población entonces se somete a un proceso que se llama aleatorización o asignación aleatoria. Esta asignación aleatoria es un mecanismo muy importante para evitar un error o un sesgo que se llama en investigación. ¿Por qué? Porque la aleatorización lo que permite es que todos tengan la oportunidad de ser seleccionados, toda esa población. Y entonces a partir de esa aleatorización que se puede hacer a través de una tabla de números aleatorios, o la forma más rudimentaria es a través de una copa con papelitos, para poder sacar los que van a un grupo y los que van a otro grupo. Entonces, a partir de este proceso se hacen 2 grupos, el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental es el que le vamos a dar el tratamiento que vamos a probar. Y el grupo control es el grupo que va a recibir placebo, es decir, una sustancia que es farmacológicamente inerte y que generalmente pues, es solución salina al 0.9%, almidón, etc. Y entonces, que tiene la misma presentación que el medicamento, porque esto debe ser cegado, debe ser ciego, es decir, los pacientes no deben de saber quién recibe el medicamento y quién no. E inclusive el investigador tampoco debe de saberlo. A eso se le llama doble ciego. Y entonces se hacen 2 grupos. El grupo experimental, que es el que va a tener la droga, ya sea la hidroxicloroquina más la citrosina en determinadas dosis muy bien especificadas, y el grupo control, que va a tener unas pastillas o unas tabletas o una inyección con un líquido que es muy semejante, pero que nadie sabe, no sabe el paciente ni el investigador que la aplica, qué es lo que contiene. Entonces se hacen esos 2 grupos y después se miden unos parámetros que ya previamente establecidos, como puede ser el tiempo de recuperación, la mejoría clínica, la carga viral, algunos otros parámetros clínicos, el tiempo de estadía en el hospital, etcétera, etcétera, eso se determina de antemano y esos son los resultados. Entonces el diseño debe de tener esto, es un diseño comparativo en donde se hacen 2 grupos y el grupo experimental, el grupo que recibe la droga, se compara con otro grupo control. Si no tiene esas características, difícilmente va a interpretarse como que realmente el medicamento es eficaz. Es decir, debe de reunir estas condiciones para que sea un diseño adecuado para medir la eficacia.
Perfecto. Se ha hablado últimamente de drogas, como bien lo dijo, antiinflamatorios, esteroides, inmunomoduladores, antivirales, incluso la nicotina, o sea, el tabaquismo, o por ejemplo el antecedente de haber sido vacunados contra la BCG. ¿Cuál de ellos resultados ha sido prometedor hasta ahora? Bueno, de estos que han mencionado, en realidad ninguno. El hecho de tener, por ejemplo, vacuna de BCG, se pensaba que la aplicación de la BCG pudiera, de alguna manera, por observaciones en algunas poblaciones europeas, de que pudiera favorecer el hecho de que el virus no fuera tan dañino, tan mortal, tan letal para las personas, pero en realidad no se ha demostrado. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Son presunciones que se hacen, pero que no tienen ninguna evidencia. Actualmente, el único medicamento que sí tiene cierta evidencia de que se ha probado es el Remdesivir. Remdesivir, que ese sí ha probado que funciona, y sí vale la pena discutir un poco acerca de este medicamento, porque obviamente tiene un diseño, un ensayo clínico multicéntrico muy interesante, y que sí valdría la pena hablar un poco más acerca de eso. Ok. Bueno, y hablando de este Remdesivir, ¿es realmente la droga o el fármaco que hará la diferencia en cuanto al tratamiento del COVID-19? Bueno, esta droga es un análogo de nucleótido que lo que hace es actuar sobre el RNA mensajero. Y esta droga fue probada en el ébola, pero con medianos resultados. No ha funcionado muy bien en el ébola. Y se ha usado también en el MER y en el SARS-2. Pero sin embargo, en vitro sí ha funcionado bien. Entonces, hay varios estudios multicéntricos. Yo tengo en referencia 2 estudios que se han realizado con el Remdesivir. El primero de ellos se hizo en China, y fue un estudio que se realizó en pacientes que estaban muy graves. O sea, las características, otra vez, recordemos el diseño. Las características de las personas eran que eran muy graves, estaban gravemente enfermos, y se iban a estudiar 473, pero solamente se consiguieron 276 porque controlaron la pandemia y ya no hubo más datos. Y entonces se hicieron el grupo experimental, fueron 158 que se les dio el Remdesivir, y otros que se les dio desde interferones, placebo más interferones, se les dio antirretrovirales. Bueno, se dejó libre para que probaran a ver con qué otra cosa funcionaba. Entonces, la verdad de los casos, la verdad del caso es que en ese estudio se interrumpió. Ese estudio no se llegó a concretar y se interrumpió. Y entonces, pero en esa muestra, que no es nada despreciable, 273, si más no tengo bien el dato, esos 273, déjame corroborarlo, sí son 237, no se encontró diferencia significativa. O sea, no fue útil el Remdesivir. Y entonces se pensó, bueno, no funciona. Por ese mismo tiempo, Anthony Fauci, que es el epidemiólogo y asesor médico del presidente de Estados Unidos, había emprendido ya un estudio multicéntrico en 68 centros, 48 de ellos en la Unión Americana, y 21, creo, en poblaciones asiáticas, eran como 69, 21 en Europa y en Asia. Y ahí estudiaron 1,063 pacientes. Y igual, tenía sus características, eran pacientes graves, y a uno se les dio el Remdesivir y a otro se le dio otro tipo de placebo. Este estudio realmente demostró que el tiempo de estancia se disminuía con
con ese tratamiento. Pero de estancia hospitalaria, ¿no? De estancia hospitalaria, se disminuíamos 4 o 5 días. De 15, que era el grupo control sin tratamiento, con el antirretroviral bajaba a 11. Y también se demostró que había un efecto ligero sobre la mortalidad, que en lugar de que tuviera una mortalidad de 11.2 era de 8. Pero aquí hay varios detalles muy importantes. No hubo tampoco diferencia en cuanto a mejorar otros criterios clínicos, mejorar la carga viral. Es decir, no hubo una diferencia muy dramática en este estudio. Y entonces, lo que se observa también es la forma como fue dado a conocer este tratamiento con el antirretroviral que estaban mencionando, y que hizo que se diera a conocer como que la FDA lo aprobaba, incluso sin haberse presentado el estudio ante la comunidad científica. Y eso realmente da que pensar, porque da la impresión como que tienen mucha premura en sacar un producto que realmente no es con resultados tan dramáticos como se pudiera pensar, pero sin embargo es lo mejor que tenemos hasta ahorita. Entonces, el Remdesivir es un medicamento que pudiera ser promisorio para poder dar un tratamiento pues efectivo para los pacientes con COVID-19. Perfecto. Y en cuanto a las vacunas, ¿es posible que tengamos pronto alguna efectiva y segura entre nosotros que ayude a controlar la pandemia? Bueno, otra vez, estamos hablando aquí de diseños especiales para probar vacunas, en donde hay en el mundo alrededor de 6 a 8 estudios. Yo puedo identificar ahorita, por ejemplo, 3 en China, 2 en Estados Unidos y 1 en el Reino Unido, que están tratando de probar la eficacia de las vacunas. Van a marchas forzadas. La vacuna del ébola duró de 14 a 16 años el tiempo que se llevó para poder establecer la vacuna, para poder definir que ya la teníamos. Entonces, están a marchas forzadas tratando de sacarla, pero porque no hay ninguna otra opción. Como no hay un tratamiento efectivo, urge el tener una vacuna eficaz. Entonces, estos estudios apenas están en curso, es muy temprano para decir si funcionan o no, y ahí tenemos desde los métodos tradicionales de inactivar el virus. Por ejemplo, en China hay un estudio donde están inactivando el virus COVID-19 para poder aplicarlo. Luego en otras están usando plásmidos, en otros están usando adenovirus como vectores, etcétera, tratando con técnicas novedosas para tratar de acelerar el tiempo y lograr obtener una vacuna efectiva. Yo creo que es cuestión de... Se va a sacar indudablemente, pero lo que sí no sabemos es cuánto tiempo va a llevar esto. Creo que pues es una competencia mundial. En realidad los profesionales están trabajando a marchas forzadas y yo no dudo en que lo vayan a sacar. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. La verdad, datos muy valiosos, muy interesantes y muy importantes. Ahorita, como dice, el humano está a marchas forzadas por defenderse contra esta pandemia, por buscar un tratamiento eficaz, por llegar a la vacuna que nos genera un cambio ahorita en estas contingencias que se están llevando a cabo. Muchas gracias, doctor José Manuel, y pues nos vemos pronto en una entrevista con algún proyecto de investigación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Bueno, pues nos vamos aquí dándole voz a los investigadores de México de medicina familiar en este proyecto llamado Medicina Familiar en Beneficio de Todos. Mi nombre es Víctor Juárez. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Estimados y estimadas colegas, el tema realmente es complejo. Sin embargo, si tienen algún comentario o pregunta, por favor, envíenmela al correo de un servidor o bien al de esta página.